Tenemos 3 módulos. El módulo de seguridad. Este módulo, pues básicamente quien tiene acceso es el coordinador de la nómina para crear los accesos y los usuarios que van a entrar al sistema y además asignar la permisología que le va a dar a cada uno de estos usuarios y a cuáles menús del sistema va a poder entrar. También puede entrar el departamento de sistemas, la persona encargada, para poder ver en un momento dado cuáles son las sesiones que están abiertas y poder realizar respaldos de la base de datos. Tenemos un módulo de parametrización. Este módulo es el que permite la configuración de las tablas iniciales. Estas tablas iniciales son las que le dan forma al módulo de gestión de nómina. Por ejemplo, si yo le doy clic a textos, particulares, nivel de instrucción, aquí se encuentran todos los niveles de instrucción registrados. Cuando yo tengo el ingreso de un trabajador, entonces yo le puedo asociar un nivel de instrucción correspondiente. Puedo también crear los distintos parentescos que yo voy a manejar dentro de mi nómina. Esto obviamente también lo puede configurar con su consultor, puesto que usted puede tener la necesidad de, en la tabla de familiares que está en el sistema, asociar al trabajador a otros nexos u otros parentescos de familiares que la empresa necesite. Por ejemplo, esto en algunas organizaciones, en el caso de los hijos, utilizan el reporte que emite el sistema para poder ver niños menores de 12 años y el sexo que tienen, para regalarles algo en Navidad o para darles ayudas en la época de inscripciones o de compra de útiles escolares. Entonces es un poco de recurso humano esta parte. En lo que tiene que ver con los datos anexos, el sistema le permite que usted pueda guardar información adicional del trabajador. Se ha utilizado mucho en Colombia para guardar tema de las tallas, de lo que tiene que ver con la dotación de uniformes o dotación de equipos de seguridad que requiere el trabajador. Algunos también me lo han pedido para guardar el serial del celular que se le asignó a lo mejor a un vendedor o del equipo portátil que se le asignó a los ingenieros. Entonces, con esto usted va a tener guardado en el sistema información importante y si el trabajador sale de la empresa porque se retira o porque es retirado, puede emitir un reporte y hacer alguna especie de paz y salvo. En la pantalla de generales tenemos las calificaciones laborales que se manejan en Colombia. Podemos tener contratos del personal a término indefinido, a término fijo, aprendices en etapa productiva, electiva. Básicamente se configuran los tipos de contratos que se manejan en la legislación colombiana y se parametrizan. En cuanto a los horarios, aquí está el horario diurno como ejemplo, pero la empresa si maneja varios horarios se pueden configurar. Por ejemplo, si tenemos 3 turnos de 6 a 2, de 2 a 10, de 10 a 6 y el trabajador está fijo en ese turno, se puede parametrizar el sistema para que de manera automática le genere las incidencias que están en relación con su horario. Un trabajador nocturno en ese horario fijo siempre genera recargos nocturnos, entonces en vez de la persona encargada de estarle cargando esto cada nómina, al procesarlo le saldría automático y solamente tendría que registrar los días que se ausenta, que el trabajador no se presenta a trabajar, se parametriza para que de una vez rebaje esos recargos. Tenemos los departamentos de Colombia. Esto nos permite asociarlo a la ficha del trabajador para saber dónde vive o dónde nació. El sistema es multimoneda, entonces a pesar de que tenemos que pagar en peso colombiano por legislación, también podemos tener trabajadores expatriados y pagarles en la moneda que se conviene. Podrían ser dólares, euros. El sistema entonces va a calcular en función a cómo esté la moneda ese día, el cálculo en pesos. En la pantalla de ausencias está configurado lo que establece el Código Sustantivo del Trabajo. Sin embargo, junto a su consultor, usted podría parametrizar algunos tipos de ausencia que quisiera medir dentro de su empresa. El sistema, como les dije, tiene un reporte que ustedes podrían emitir y este reporte, dada una fecha desde y hasta, va a indicar cuáles han sido las razones por las que el trabajador no se ha presentado. Estas razones pueden ser justificadas como una incapacidad
o simplemente una falta injustificada al trabajo. Tenemos opciones para configurar los reportes del sistema, para configurar la liquidación que se le entrega al trabajador al final de su relación de trabajo, para configurar el reporte de certificado de ingresos y retenciones, el cual el sistema emite. La idea es que el sistema, entonces, todo lo que dentro de la ley se exige entregarle al trabajador o entregar a algún ente, como el de la Seguridad Social, entonces lo emita. Yo se los voy a mostrar. Tenemos entonces las tablas donde vamos a configurar el grupo, que es la organización, donde vamos a configurar las empresas que usted pueda estar manejando. Entonces allí va a poner datos como la dirección, como el NIC, información necesaria y, por ejemplo, también podría colocar el logo. Podemos guardar también datos de las nóminas que usted necesite gestionar. Hay empresas que nos han pedido, mira, tengo una nómina mensual y una nómina quincenal. Entonces simplemente se crean tantas nóminas como sean necesarias y en el sistema ya se puede hacer el funcionamiento. En el caso del convenio, Servinómina te permite que tú puedas tener el código sustantivo del trabajo para algunos trabajadores y a lo mejor si tú tienes contratación con la empresa petrolera o con las empresas de construcción, se puedan parametrizar tantos contratos colectivos como tipos de nóminas puedas estar manejando. Y esto se asocia al trabajador y él va a procesar todos estos beneficios que puedan estar dentro de esas contrataciones colectivas. También te permite que tú configures los periodos de liquidación en función a cómo los vas a pagar. Si la nómina es mensual, aquí están configurados, por ejemplo, 12 meses, que serían los 12 meses del año. Si la nómina es quincenal, pues estaríamos creando 24 meses. Fíjense que en este caso, si yo creo el periodo 13 hasta el periodo 99, yo puedo utilizar esos periodos adicionales para hacer pagos que de repente dentro de la empresa yo tengo que hacerle a mis trabajadores. A mí me han pedido, por ejemplo, Janet, yo tengo mi nómina de empleados y tengo dentro de esa nómina a mis comisionistas, a mis vendedores. Entonces yo el 30 le abono la nómina a ellos y a los comisionistas adicional le hago otro proceso donde les pago las comisiones. El 30 pago mi nómina, el 5 pago las comisiones. Entonces yo voy a crear mis 12 periodos del año y voy a crear 12 periodos adicionales para hacer este pago de comisiones. Se puede parametrizar, no hay ningún problema. Entonces adecua a las necesidades que tenga. Aquí vamos a poder evidenciar los bancos que la empresa podría estar necesitando para enviar el abono en cuenta al trabajador. Por ejemplo, aquí está Avevillas como un ejemplo. Si la empresa trabaja con Avevillas, con Banco de Bogotá, con BBVA, con Bancolombia, aquí se van a crear todos los bancos necesarios de donde el dinero sale para abonar la nómina a los trabajadores. Esto se recoge en el levantamiento de información y se le configura al cliente. Tenemos unas tablas de cotizaciones donde están las legales, que son las que establece el Código Sustantivo del Trabajo. Por ejemplo, ahí se puede evidenciar el salario mínimo que esté en el momento. Esto obviamente se va a actualizar en el momento en que se esté recogiendo la información con el cliente y se va a ir actualizando todos los valores que corresponden. El valor del auxilio de transporte, cuáles son los salarios mínimos necesarios para ganarse ese subsidio de transporte. Entonces Servinómina, al procesar la nómina, va a gestionar estos cálculos de manera automática. Si fuese el caso de los niveles de riesgo, pues aquí está todo lo que tiene que ver con los porcentajes de riesgos laborales que se manejan en Colombia. Tenemos también cotizaciones contractuales. Aquí el menú cambia un poco. Yo me voy acá y le puedo dar listar y él me puede mostrar todas las tablas de cotizaciones contractuales que yo puedo necesitar. Esta es la cotización contractual de empleados, pero yo podría tener una cotización contractual de petroleros o cotización contractual de construcción o de personal docente, porque también hay colegios, ¿ok?, que manejan una forma de trabajar un poco diferente. La idea es que yo tenga acá mis valores, por ejemplo, los factores que yo utilizo para calcular las horas extras o para calcular los feriados o para calcular el recargo nocturno, y que dependiendo del tipo de contratación
si cambian, yo pueda entonces manejar las distintas opciones desde el mismo sistema. Otro punto interesante dentro de lo que es el montaje de Servinómina es que en el entrenamiento se le enseña a los usuarios, especialmente a la persona de sistema, si cuentan con ella, a cómo realizar nuevas fórmulas o cómo ajustar las fórmulas que ya existen dentro del sistema. Para ello, pues por supuesto se crean todos los conceptos necesarios en conjunto con el consultor que tendrá asignado. Se configuran también las tablas de cuentas contables. Para ello, por cada concepto de nómina vamos a asignar la cuenta que le corresponde y va a ir en función a los PUC de cuenta que ustedes definan. Pues hay empresas que utilizan un PUC para los administrativos, uno para los comerciales, uno para los aprendices. Entonces, simplemente el sistema se va a ir adecuando para que cuando hagamos la contabilización con el sistema contable puedan enlazarse. El sistema cuenta con un menú de utilitario para poder hacer unos ajustes que ciertamente suceden cada vez que realizamos algunas nóminas. Yo puedo modificar datos importantes de mis trabajadores. Por ejemplo, a lo mejor lo tengo asignado a un centro de costo errado y fue que simplemente cuando hice el ingreso no me di cuenta de que tenía que asignarlo al centro de costo correspondiente, o a lo mejor lo puedo tener asignado a un cargo que no es el correspondiente. Voy a esta pantalla, puedo corregir mi información, pero como esta información es delicada, se decidió poner en este módulo de parametrización para que alguien con este acceso sea el que haga este tipo de correcciones. Igual podría eliminar un empleado del sistema porque en sí no trabajó con nosotros, porque nos lo reportaron como un ingreso, pero de repente al final de la tarde nos dijeron, no, mira, no se presentó a trabajar nunca, entonces ese trabajador no debe estar en el sistema. Ni siquiera se inscribió en Seguridad Social y todo este proceso. En lo que tiene que ver con la gestión de la nómina, entonces Servinómina tiene en este módulo lo que tiene que ver con realizar la nómina como tal, lo que tiene que ver con realizar las vacaciones de los trabajadores que van a estar saliendo, lo que tiene que ver con el módulo de préstamos, cuando yo lo voy a empezar a descontar en cuotas, los préstamos a mis trabajadores y otros procesos como las liquidaciones cuando el trabajador se retira de la organización. Si yo me voy a data nómina, empleados, datos personales, el sistema me permite entonces ver información personal de mi trabajador, donde podría guardar una foto, podría tener la dirección del trabajador, podría tener la cédula digitalizada. Puedo evidenciar datos laborales, como por ejemplo el cargo que tiene mi trabajador, el banco desde donde la empresa le está pagando la nómina, en qué tabla de cuentas contables se encuentra asociado. Y aquí, tanto en los datos personales como en los datos laborales, hay algunos campos que sí permite que sean cambiados, porque son campos que no son tan complicados y tenemos la posibilidad de cambiarlo. Pero cuando se trate de un campo que sea clave, se tendría que hacer por el módulo de parametrización por seguridad. En esta pantalla de asignaciones y deducciones vamos a observar las asignaciones fijas que tiene nuestro trabajador, como es el caso del sueldo, y las deducciones fijas que pueda tener nuestro trabajador. En este caso no tenemos ninguna deducción, pero hay empresas que nos han pedido un descuento de parqueadero fijo porque cuentan con un área donde el trabajador puede llegar con su carro y entonces la empresa paga la mitad del parqueadero como un beneficio al trabajador y el trabajador paga la otra mitad. También podríamos asociarle al trabajador algún auxilio que la empresa decida otorgarle y entonces simplemente se le carga con una fecha desde y el sistema va a empezar a administrar este auxilio. Esta es la pantalla de familiares que le indicaba hace un momento. Aquí yo puedo registrar por cada uno de mis trabajadores todos los datos de los familiares en función a los parentescos que yo definí en parametrización. Esta es la de datos anexos, que también les señalaba en el módulo de parametrización. Entonces yo por mi trabajador le voy a asociar todos los datos anexos que yo requiero guardar. Por lo menos en este caso se le asoció a este trabajador la talla de la camiseta L para tenerlo y después emitir algún tipo de reportes.
En la pantalla de movimientos e incidencias me va a permitir que yo pueda cargar de manera individual las incidencias que yo tengo que pagarle o descontarle a mi trabajador. Estas incidencias podrían ser incidencias como horas extras, también aquí se le llaman novedades. Horas extras, cualquiera de las horas extras que podrían suceder en el periodo, o de repente podría ser un recargo nocturno que yo tengo que pagarle a mi trabajador. Aquí entonces van a estar todos los conceptos de nómina posibles que yo tenga que pagarle en un momento dado. Podría también haber una deducción. Hay algunas empresas que dan carnet y cuando hay un extravío del carnet, entonces le hacen una deducción al trabajador para poder mandar a hacerlo nuevamente. Este tipo de novedades puede ser cargado o por cantidad o por monto, dependiendo del tipo de clave. Sin embargo, es importante señalarles que esta pantalla también tiene carga masiva a través de unas plantillas en Excel que se arman de una manera muy sencilla y permite que ustedes entonces diligencien esa información y lo carguen a Servinómina por el módulo de parametrización. Tenemos una pantalla para realizar los ingresos de los trabajadores. Aquí nos pide en principio los datos personales, el nivel de instrucción y preparación de nuestro trabajador, sus familiares, los datos laborales, las asignaciones y deducciones que le vamos a dar a ese trabajador, y aquí no se realiza lo que es salud y pensión porque Servinómina, con la parametrización que tiene, pues lo va a calcular. Permite que yo pueda cargar algún retroactivo que le tenga pendiente, que le asocie las entidades para que el archivo de seguridad social pueda funcionarme correctamente desde el sistema. Por ejemplo, a lo mejor aquí le quiero asignar la EPS que tiene, ¿ok? Y los parámetros necesarios para que mi nómina de este trabajador corra como corresponde. Por ejemplo, si este trabajador que nos está ingresando es un trabajador pensionado, nosotros pondríamos que sí, y al procesar la nómina, entonces el sistema no me va a descontar pensión. También tiene unos campos relacionados con el cálculo de retención en la fuente que el sistema entonces realiza al final del mes. Tenemos una pantalla para consultar los egresos de un periodo, una pantalla para cargar las ausencias, que como les dije hace un momento pueden ser por razones justificadas como una incapacidad o por razones injustificadas como el caso de la suspensión. Estas ausencias siempre se pueden cargar con una fecha desde y hasta, lo que permite que entonces si yo tengo un trabajador con una incapacidad por accidente de trabajo que sucede en febrero y va a ser hasta marzo, final de mes, yo no tenga que estar pendiente como nómina de estar deshabilitando a ese trabajador, sino que yo ya le indico al sistema por todo el tiempo que él va a estar incapacitado. Me permite que yo pueda cambiar a mi trabajador de una entidad a otra. Por ejemplo, es típico que los trabajadores están en una EPS y deciden cambiarse a otra. Simplemente aquí se coloca el código del trabajador y coloca la EPS a la que se está mudando. Esto es lo que tiene que hacer un mejante para que en el archivo de seguridad social vaya la información correspondiente. El sistema me permite que yo pueda cargar por cada uno de mis trabajadores comentarios que pueden ser felicitaciones, como el caso de un trabajador que le nace un hijo, entonces a lo mejor le decimos insertar, colocamos el código del trabajador, colocamos felicidades por el nacimiento de su hijo, y al darle a aceptar, esta información le va a salir en su desprendible de pago para que él se emocione, se entusiasme. Igual podría hacer llamados de atención. Si el trabajador de manera reiterada está llegando tarde, yo podría mandar un mensaje allí: usted de manera reiterada está llegando tarde a sus labores, para que él vaya tomando soluciones. El sistema también permite hacer cambios de sueldo. Lo puedo hacer por la pantalla de manera individual, pero también lo puedo hacer en carga masiva. Todos los procesos importantes de Servinómina tienen una carga masiva que se diligencia en Excel de una manera muy fácil y se sube al sistema. Puedo hacer cambios de cargo de un trabajador que va a pasar de un cargo a otro. Puedo trasladar un empleado de una empresa a otra o de una nómina a otra que tengo dentro de mi organización. Puedo cambiarlo de un centro de trabajo a otro. Centro de trabajo dentro de Servinómina puede referirse a las distintas sedes que puedo tener dentro de mi empresa, y estas sedes inclusive podrían ser en distintas ciudades.
puedo hacer cambios de centro de costo o puedo hacer cambios de departamentos. El sistema tiene una pantalla para elaborar contratos, asignándole una fecha desde y hasta a dicho contrato. Esto se maneja más que todo en empresas que tienen proyectos. Por ejemplo, si yo trabajo en una empresa que tiene proyectos petroleros, podrían decirme, usted va a estar trabajando con nosotros desde febrero hasta julio, el 30. Cuando termine en julio este contrato, nosotros le vamos a entregar una liquidación, pero va a seguir trabajando con nosotros con el mismo código del trabajador y simplemente le vamos a asignar un nuevo contrato, a lo mejor del 1 de agosto al 30 de diciembre. Entonces, cuando hay una liquidación de ese tiempo trabajado, donde yo le reconozco las cesantías, la prima y todo lo que le corresponde al trabajador, estaríamos hablando de que vamos a manejar esta pantalla. Si yo como empresa tengo la modalidad de que yo le voy haciendo prórrogas a mis contratos porque tengo personal a término fijo, pues entonces allí no es necesario utilizar esta pantalla, sino que en la pantalla de empleados, en los datos laborales, yo me voy a manejar con lo que es la fecha fin de contrato, la cual voy a estar cambiando si le estoy haciendo prórrogas a mi trabajador, pero no le estoy entregando una liquidación como tal. Esto para empresas de ese estilo viene a ser muy útil. El sistema tiene un módulo de vacaciones que me permite entonces por cada uno de mis trabajadores diligenciar vacaciones en nómina, porque el trabajador se va a ir 15 días de vacaciones, donde a lo mejor si se va el día 20 del mes, le tocará retornar a la empresa a lo mejor el día 8 del mes siguiente, y el sistema va a poder entonces manejar todo ese tiempo que va a estar fuera de la empresa y le va a poder calcular todo lo que le corresponde en su nómina. Yo también podría diligenciar solo registro de días, que es cuando un trabajador me pide un día a cuenta de vacaciones, entonces se le registra. Si mi nómina es mensual, entonces va a cobrar 29 días de sueldo y un día a cuenta de vacaciones. Podría pasar que el trabajador tomó una vacación en nómina por 15 días y allí mismo nos pide 10 días de continuación de vacaciones del otro periodo que también tiene vencido. Entonces se le puede diligenciar también. Esta opción de descuento de días se maneja cuando nosotros en Servinómina vamos a alimentar todo el libro de vacaciones que tiene el sistema y con el tiempo nos damos cuenta de que hubo unos días de vacaciones que el trabajador sí disfrutó y no se lo habíamos descontado. Esta simplemente es para actualizar el libro de vacaciones y que nos quede real. Reintegro de días se utiliza poco, se da cuando las empresas dan vacaciones a un trabajador, pero lo mandan a llamar antes de su fecha de regreso, con lo cual hay que reintegrarle los días para que el libro de vacaciones también quede como corresponde. Tenemos una opción de cambios en vacaciones que sucede cuando de repente la fecha de regreso del trabajador no es la que normalmente queda convenida por el calendario. Según el calendario, a lo mejor le toca retornar el 20 de febrero, pero por acuerdos que hacen con el trabajador le dice pues regrese el 21 ya que tuvimos esta situación. Entonces se le hace ese cambio para que solo a nivel del desprendible le salga esa información. Tenemos un módulo de préstamos. Allí yo puedo cargar por cada trabajador el préstamo que se le otorgó para comenzar a descontar las cuotas de ese préstamo. Por ejemplo, si yo me paro en este caso de este trabajador, tiene 2 préstamos asignados, ¿ok? Y simplemente indica las fechas y el monto que tiene que pagar por cada uno de esos préstamos. Si yo me voy a cambios y coloco a ese mismo trabajador, me muestra los préstamos que tiene. Si yo le doy clic en el préstamo que necesito verificar, entonces me muestra la tabla de amortización de cómo ese préstamo lo va a cancelar. Si yo me paro en el segundo, de igual manera. Entonces, este módulo te permite que tú puedas en un momento dado cambiar el monto de la cuota porque el trabajador decide que en vez de pagar 57.388, pues va a pagar 60.000 pesos. Entonces usted puede ir actualizando el monto de la cuota y el sistema va a ir ajustando el saldo del préstamo a cómo debe quedar
correspondiente. Inclusive no hemos manejado de que un trabajador tiene una calamidad doméstica, con lo cual en ese periodo de pago no puede hacérsele el descuento porque tiene un problema muy fuerte. Entonces simplemente se coloca la cuota en 0, se le da a corregir y el sistema automáticamente le genera una cuota adicional para pagar. Como este préstamo ya está cancelado, él dice que no se puede modificar. Entonces siempre él te va a dar una alerta de los procesos que no se pueden cambiar para que entonces usted lo tenga presente. Si nos vamos a procesos, liquidación, egresos, el sistema me permite que yo pueda cargar a los trabajadores que están egresando en mi periodo. Con ello entonces le doy insertar, coloco el trabajador, coloco la fecha en la que se está retirando de la empresa, la fecha real de egresos, simplemente se coloca la misma, y el motivo por el que está saliendo de la empresa. Se puede poner en el comentario alguna nota, sobre todo si el trabajador tiene un mal comportamiento, no para dar una mala referencia, sino para tener en cuenta dentro de la empresa que ese trabajador no se comportó bien y no vuelva a tratar de ingresar con el paso de los años. Cuando traten de volver a ingresarlo con el paso de los años, Servinómina va a decir que esa cédula existe, con lo cual entonces usted va a poder consultar la información, va a poder ver en qué periodo egresó, puede venirse a esta pantalla y puede de repente ver algún comentario importante, sobre todo con los trabajadores que han salido por motivos de conflictos fuertes. Tenemos una pantalla de incidencias también, que se parece a la de nómina, pero esta es para cargar incidencias particulares en la liquidación. Podemos tener pendiente por pagar en una liquidación de un trabajador que se va, algunas horas extras, algún recargo nocturno, alguna comisión pendiente por pagar que tenía de sus ventas, o de hecho podemos hacer algún descuento porque el móvil que se le asignó, el celular, no lo pudo entregar, entonces se hace el descuento correspondiente. Se hace el proceso de la liquidación, el sistema entonces procede a calcular las cesantías, las primas, las vacaciones, todo lo que tiene pendiente desde el momento en que ingresó hasta el momento en que egresa, y en el caso de las primas y la cesantía, pues desde el momento en que inicia el ejercicio o en el que inicia el periodo de prima. ¿Ok? Una vez que esta liquidación es verificada, procede a cerrarla y ya esto va a viajar al sistema contable de manera automática. Cuando nosotros estamos, por ejemplo, en Servinómina, si yo estoy parada en este periodo que es febrero y le doy procesar, él simplemente entonces va a hacer el cálculo de toda la nómina. Él ya tiene parametrizado todos los sueldos del trabajador, tiene parametrizados todos los auxilios o descuentos que tenemos que hacerle de forma fija. Además ya él sabe en función a lo que él está devengando cuál va a ser el aporte que debe hacer a salud, a pensión y cuáles van a ser los parafiscales que le toca pagar a este trabajador. Fíjense que este mensaje que muestra es para que usted sepa que dentro de la nómina hay un concepto que está en negativo y usted entonces en el cuadro lo tenga presente para que no se pase por alto. Si yo me voy a recibos nómina, voy a poder visualizar por pantalla todas las asignaciones que le indicaba. Por ejemplo, este trabajador gana menos de 2 salarios mínimos, con lo cual le activa automáticamente el subsidio de transporte y en función a lo que él devengó, entonces le hace los descuentos de los aportes. De igual manera, entonces el sistema le va a calcular todo lo parafiscal, todos los aportes que tiene que hacer el trabajador que corresponden, y adicionalmente va a calcular las provisiones que contablemente tenemos que entregar para que nuestra nómina vaya completa. ¿Ok? Provisión de cesantías, provisión de intereses de cesantías, provisión de vacaciones, etc. Entonces, cuando usted emite una nómina desde el sistema, me voy a ir a los reportes, usted va a poder evidenciar no solo lo que le tiene que pagar al trabajador y lo que le tiene que descontar. En este caso, entonces están mis trabajadores con sus cédulas, están las fechas de ingreso, están los cargos.
Hay una información complementaria que puede ser útil. Si yo estoy cuadrando la nómina como esto está en Excel, yo puedo decidir ocultar esta información y enfocarme simplemente en todos los conceptos que yo debo verificar. En este caso están todas las asignaciones con su total, están todas las deducciones, está el neto a pagar y, como les dije, está toda la parte patronal que tenemos que pagar por este trabajador junto a sus provisiones. Otros reportes necesarios para poder cuadrar la nómina. Por ejemplo, este resumen general de periodo me permite que yo pueda visualizar todos los totales por cada concepto que yo estoy pagando en este periodo de febrero, que es el que estoy tomando como ejemplo. Voy a ampliarlo un poco. Entonces me muestra cada uno de los conceptos de nómina, sueldos y salarios consolidados, salario integral consolidado, ¿ok? Todos los conceptos, sean de asignación, de deducción o de aporte, con el total de la nómina. Este reporte detallado de periodo también permite que yo pueda ver cada uno de los desprendibles como una prenómina para yo hacer el cuadro. Fíjense, es cada trabajador con todo su desprendible detallado, con su neto y así cada uno de los trabajadores. De hecho, estos reportes se pueden sacar por centro de costo, se pueden sacar por departamento, por proyecto, ordenado por código de empleado. El sistema cuenta con todos los reportes necesarios. Tenemos reportes para la categoría de nómina, vacaciones, préstamos, constancias, donde van a poder observar los certificados laborales, otros certificados, informes legales, donde por ejemplo yo aquí podría ver el certificado de ingresos y retenciones. Vamos a generar este, tarda un poco porque está generando todo lo del ejercicio en cuestión. Pues todos los reportes que usted requiere para poder hacer la verificación de la seguridad social, de las libranzas que a lo mejor tiene que entregar de cada trabajador. La idea también con el sistema es que usted tenga actualizado todos los reportes que por ley exigen. Por ejemplo, en el caso de la UGPP, que ahora está solicitando una información, entonces el sistema se le está desarrollando este reporte para incorporarlo aquí a los reportes de Servinómina. Tiene una herramienta que es un kiosco electrónico que permite que los trabajadores puedan consultar información, puedan emitir sus desprendibles de pago o su certificado laboral, y esto termina siendo una gran ayuda para el departamento. Este es el certificado de ingresos y retenciones, está con el formato que establece la DIAN y el sistema se los ofrece. En el caso de las salidas magnéticas tenemos el archivo de seguridad social. Si por ejemplo yo coloco acá los datos de febrero y emito el reporte, entonces él me va a mostrar no solo el archivo plano que debo enviar a la seguridad social, sino esa misma información en Excel. ¿Ok? Entonces aquí están los datos de los trabajadores, pues la información de todas las entidades a las que tiene que ser reportada la seguridad social y obviamente todos los IBC y días y cálculos que tienen que salir en ese archivo. Está también el archivo plano, que sería este. Lo bueno es que todos los operadores tienen el mismo formato, entonces le funciona para aportes en línea, para nuevo SOI, el que ustedes estén manejando. Tenemos un reporte para revisar el tema de la contabilidad. Yo voy a emitirlo acá un poco. Esto permite que la persona de la nómina pueda hacer una revisión preliminar antes de cerrar el periodo, y una vez que lo cierra, entonces se puede contabilizar en el sistema que ustedes manejen
de forma automática. En el caso de Servinómina tenemos la integración con el sistema SAP ya desarrollada. Yo puedo enviarles todos estos reportes de manera digital con el fin de que ustedes puedan revisar con más detalle. ¿Okay? Fíjense, esto es un asiento donde está el trabajador, todas las cuentas contables que tiene que tener asociada, ¿okay? Y el cual está cuadrado.